El turno de noche era el más silencioso y para muchos el más temido. En el Hotel Marwood, construido en la década de 1950, los pasillos estrechos y mal iluminados albergaban un silencio casi reverente, como si las paredes, por una vieja costumbre, evitaran reflejar sonidos humanos. Bianca, recién contratada, no creía en leyendas urbanas, hasta que escuchó con sus propios oídos el sonido insistente que venía de la habitación 209. Un canto, agudo, repetitivo, pero no humano. Al principio, parecía el canto de un pájaro, algo completamente fuera de lugar en un edificio cerrado, sin ventanas abiertas, sin áreas verdes, sin ninguna posibilidad lógica de refugio para aves. Era un sonido que incomodaba el alma, como si no perteneciera a este mundo. Los empleados antiguos ya habían aprendido a ignorarlo. El gerente fingía no oírlo. ¿Y los huéspedes? Algunos se quejaban, pero eran calmados con descuentos y excusas bien ensayadas. Bianca, sin embargo, era distinta, demasiado curiosa, demasiado terca. Y esa noche decidió grabar lo que todos temían mencionar. Esperó hasta que el turno pasara de las 2 de la madrugada, cuando los pasillos estaban más vacíos, y caminó en silencio hacia el ala norte, donde se encontraba la habitación 209. La alfombra amortiguaba sus pasos, pero sentía su corazón latiendo tan fuerte que parecía vibrar en sus manos. Al acercarse a la puerta, notó un detalle que le provocó escalofríos instantáneos. El picaporte estaba manchado con algo oscuro, casi seco. No parecía reciente, podía ser óxido o sangre, pero Bianca ignoró el impulso de retroceder y sacó el celular del bolsillo del uniforme. Empezó a grabar. El canto seguía allí, débil, intermitente, como si la criatura estuviera al acecho. Y entonces, sin previo aviso, un ruido más grave atravesó el silencio, algo parecido a una respiración agitada, o un sollozo. Acercó el celular a la rendija de la puerta. Estaba cerrada con llave, como siempre. Aún así, la pantalla mostraba un pasillo interior estrecho, oscuro. No tenía sentido. La habitación 209 era estándar, como las demás. Una cama, una ventana pequeña y un baño al fondo. Nada que explicara ese corredor en el video. Bianca dio un paso atrás, confundida, y en ese instante escuchó con claridad lo que parecía una voz, un llamado, bajo pero inconfundible. ¡Ayuda! ¿Otra vez? ¡Ayúdame! Pero no era cualquier voz, era la suya. El susto fue tan fuerte que Bianca dejó caer el celular. El aparato golpeó el suelo y se deslizó hasta tocar la puerta. El canto cesó. El pasillo quedó sumido en un silencio tan absoluto que la respiración de ella parecía resonar como un vendaval. Cuando recuperó el celular, la grabación aún seguía, pero ahora solo había estática. Puntos de colores distorsionando la imagen, como si la cámara estuviera en otro lugar. Detuvo el video respirando con dificultad y corrió de regreso a la recepción, donde ya no había nadie. La recepcionista había salido por unos minutos. Bianca, sola, abrió la galería del celular y reprodujo el video. Las imágenes empezaron normales. La puerta, la rendija, la respiración, el pasillo que no debería existir, pero en los segundos finales algo la dejó completamente helada. Además de su propia voz pidiendo ayuda, había otra figura, una silueta negra, sin rostro, parada al final de ese corredor extraño, inmóvil, como si supiera que estaba siendo observada. Y antes de que el video terminara, la pantalla se oscureció por completo y apareció una frase, escrita como una interferencia electrónica. «¡Entraste!». Bianca soltó el celular sobre el mostrador. El aparato se apagó solo, aunque tenía un 70% de batería. Y fue allí, en la penumbra de la recepción, donde comprendió que algo se había cruzado con ella. Algo que no estaba del otro lado de la puerta. Ahora estaba dentro del video, y quizá ya dentro de ella también. A la mañana siguiente, la luz del sol iluminaba la fachada del Hotel Marwood con indiferencia, como si nada dentro pudiera ser realmente alcanzado por ella. Bianca llegó más temprano de lo habitual, aún sin saber por qué. Había dormido mal.
despertándose varias veces con la sensación perturbadora de que alguien respiraba cerca de su rostro. Estaba segura de haber cerrado con llave la puerta de su habitación, un pequeño estudio en el sótano del hotel reservado para empleados. Aún así, despertó con la perilla girando lentamente, aunque no había nadie allí. Pero lo que más la perturbaba, lo que se repetía en su mente con una precisión obsesiva, era ese canto, ese sonido agudo, incesante, monótono. Un canto de pájaro, sí, pero con algo artificial, algo incorrecto, como si el sonido hubiera sido grabado y ahora se reprodujera en un aparato dañado, como si no lo hubiera emitido un ser vivo, como si fuera simulado. Incluso bajo la luz del día, con huéspedes conversando y empleados riendo en la sala de descanso, Bianca podía escuchar el canto resonando entre las paredes, como si la habitación 209 se negara a ser olvidada. Caminando por los pasillos para reponer toallas, intentó fingir normalidad. Pero la verdad era que, cuanto más se acercaba al ala norte, más fuerte se volvía el sonido. No en volumen, sino en presencia. Era como si el sonido llenara el aire, distorsionara el entorno, alterara la percepción del espacio y del tiempo. Se apoyó contra la pared al lado de la 209, sin atreverse a mirar directamente la puerta, y allí lo oyó con total nitidez. El canto del pájaro venía de Mom, dentro de la pared, no solo del cuarto. Era como si la pared cantara. Desesperada, corrió hacia la sala del fondo, donde estaba la central de mantenimiento. Allí encontró al señor Daniel, el conserje, un hombre de mediana edad que conocía cada tubería del hotel, y antes de que Bianca pudiera decir algo, él la miró con expresión dura, seria, y murmuró: «¿Oíste al pájaro, verdad?». La frase fue como un golpe en el estómago. Bianca intentó negar, pero él continuó: «Fingimos que no lo oímos. Todos lo hacemos, pero ha estado ahí desde antes de que yo llegara. Y llevo 18 años aquí. Hubo gente que salió corriendo, gente que desapareció». Ella preguntó por qué nunca llamaron a la policía, a un experto, a un sacerdote. Daniel se encogió de hombros. «Ya lo hicieron». El cura salió corriendo y nunca volvió. El investigador del seguro desapareció. El técnico de sonido quedó sordo. Era una locura, pero de algún modo tenía sentido. Bianca recordaba relatos antiguos, esparcidos en foros en línea, sobre sonidos inexplicables en edificios antiguos. Y recordó una frase específica que leyó en un post archivado de un sitio web que ya no existía. Cuando empieza el canto, no es la criatura quien llama, es el vacío. Sin saber qué más hacer, regresó al comedor, donde los demás empleados tomaban su descanso. Intentó hablar con la recepcionista que compartía el turno nocturno con ella, pero la joven solo bajó la cabeza, como si admitir que lo había escuchado le diera forma al sonido, como si hablar de ello lo liberara. Esa tarde, Bianca fue a la administración para pedir acceso al historial de mantenimiento de la habitación 209. Dijo que necesitaba hacer un informe técnico para justificar el cambio de alfombras, una mentira improvisada. Pero lo que recibió fue un expediente incompleto, con páginas faltantes y fechas borrosas. Aún así, encontró algo que la heló por dentro. En 1979, el cuarto pasó por una intervención acústica, nada más. Sin detalles, sin motivos, solo esa anotación vaga. La misma caligrafía apareció en 1986. Luego, en 1993, siempre la misma frase: intervención acústica. Como si el sonido estuviera creciendo, como si el cuarto estuviera aprendiendo a hablar mejor con cada década. La noche siguiente, cuando volvió a su turno, el canto del pájaro ya no era solo un ruido lejano de fondo. Estaba presente en cada rincón del pasillo. Bianca intentó grabarlo de nuevo, pero esta vez el sonido no aparecía en la grabación. El video solo mostraba estática visual, la misma distorsión que apareció antes de que surgiera la figura oscura. Pero ahora, el celular temblaba en su mano. Y lo más aterrador, incluso sin auriculares, sin altavoces, ella seguía escuchando, porque ya no venía de fuera, el canto del pájaro estaba dentro de ella.
Bianca empezó a pensar que se estaba volviendo loca, pero no una locura evidente, de esas que se expresan en gritos o alucinaciones, sino una que avanza en silencio, reemplazando poco a poco la realidad por otra más oscura. En los días siguientes, intentó mantener su rutina. Evitaba la habitación 209, usaba audífonos, encendía la televisión mientras se duchaba. Cualquier cosa para silenciar el canto del pájaro, pero no funcionaba. El sonido seguía allí, rítmico, insistente, como un reloj descompuesto marcando una hora que nunca llega. Y entonces, al cuarto día desde el primer video, algo cambió. Decidió borrar el archivo de la galería, pero al abrir el celular ya no estaba allí. En su lugar había una grabación de audio, y al reproducirla, el mundo de Bianca se derrumbó. «Ayúdase, por favor, estoy aquí dentro, ayúdame». La voz era la suya, pero no solo parecida, era idéntica, con las mismas pausas al respirar, la misma entonación angustiada como si hubiera sido grabada en medio de un grito desesperado. Bianca pausó la grabación con las manos temblando. Nunca había dicho esas frases, nunca había gritado así, pero ahí estaba, su propia voz, atrapada en un registro que ella nunca grabó, como si algo estuviera imitando no solo su sonido, sino también su esencia. Al reproducirlo nuevamente, notó un sonido de fondo, algo metálico, como uñas rasgando una puerta, o alas golpeando una reja. Y luego, otra vez, «Bianca, ayúdame, yo soy tú». El audio no parecía tener fin. Incluso al detenerlo, el contador de tiempo seguía avanzando, como si el archivo se estuviera alimentando en tiempo real. Bianca lanzó el celular lejos, como si eso pudiera liberarla de lo que había escuchado. Pero el sonido continuaba. Resonaba dentro de su mente como un parásito que encuentra abrigo y comienza a tomar control. Corrió al baño y abrió la llave del agua para calmarse, pero al alzar la mirada y ver el espejo, notó que sus labios se estaban moviendo. Ella no hablaba. No emitía sonido, pero sus labios se movían solos, al ritmo exacto del audio. Esa noche, decidió investigar los archivos antiguos del hotel. La recepcionista más vieja, doña Salete, ya casi jubilada, le reveló un secreto. Hubo una mujer, hace años, se llamaba Denise, también era camarera. Desapareció sin dejar rastro, nunca hallaron su cuerpo, pero antes de eso, dijo una frase que nunca olvidé. Dijo: «El cuarto me está aprendiendo». Un escalofrío recorrió la espalda de Bianca. Salete continuó: «Pensamos que era una forma rara de hablar, pero después de eso, otros comenzaron a escuchar sus voces en los teléfonos, en cintas, hasta en la radio. Todo empeoró rápido. Bianca empezó a oír su propia risa saliendo de lugares en los que jamás había estado. Una huésped llamó para quejarse de una camarera, que entró sin golpear y se quedó parada en la esquina, sonriendo. La descripción era ella. Pero Bianca estaba del otro lado del edificio. En ese mismo instante, cuando fue a verificar la habitación, no había nadie, solo una toalla con pequeñas plumas negras incrustadas en las fibras. Entonces, decidió grabar un nuevo video. Necesitaba probar que no estaba perdiendo la razón. Tomó el celular y fue al pasillo frente a la 209, encendió la cámara, empezó a narrar en voz baja, intentando mantener la calma. «Son las 2:47 de la madrugada, estoy en el ala norte, no hay nadie más aquí. Escucho de nuevo el sonido, parece un pájaro, pero también parece una persona». Y entonces, lo inesperado. Una segunda voz apareció en el audio, sin que hubiera nadie a su lado. La voz susurró con su mismo tono: «Estoy grabando, estoy en el ala norte, no hay nadie más aquí», como si repitiera cada palabra, con un ligero retraso, como un eco, pero un eco con voluntad propia. Bianca retrocedió un paso. La luz del pasillo parpadeó. El sensor de movimiento se activó solo. La puerta de la 209 estaba entreabierta. Pero el sonido ahora venía de todas partes, de dentro de la pared, del suelo, de su propia boca. Era el canto, pero con palabras que ella nunca había dicho en voz alta, palabras que solo existían en sus pensamientos,
La cosa en la habitación 209 no solo imitaba voces, escuchaba pensamientos, aprendía, se convertía. Todo el hotel parecía respirar distinto cuando el reloj se acercaba a las 3 de la madrugada. Era como si las paredes se contrajeran, los pasillos se estiraran y la electricidad perdiera fuerza por un instante casi imperceptible. Bianca había aprendido a reconocer ese momento, no porque quisiera, sino porque su cuerpo reaccionaba antes que su mente. La piel se le erizaba, el estómago se le revolvía, era un instinto primitivo de supervivencia. Y esa noche, mientras caminaba con un juego de sábanas limpias hacia las habitaciones del tercer piso, el pasillo norte la atrajo como un imán. El canto había comenzado otra vez, débil, casi inocente. Un sonido intermitente, como si la garganta del pájaro estuviera herida, pero otra vez venía del 209. La diferencia era que ahora la puerta estaba entreabierta. El impacto fue inmediato. Según los registros del hotel, esa puerta había estado sellada durante semanas, cerrada desde dentro, con bisagras reforzadas y un candado interno que ningún huésped podía abrir sin una llave especial. El protocolo era claro. Nadie entra, ni la gerencia, ni el mantenimiento. Pero ahí estaba, una rendija imposible frente a ella. Bianca se acercó como quien camina dentro de un sueño. El celular temblaba en su mano, pero no por nerviosismo, sino por interferencia. La pantalla parpadeaba. El visor mostraba un pasillo mucho más oscuro del que veían sus ojos, un espacio más allá de la puerta, donde ninguna luz llegaba. No entró. Aún. Se agachó, pegó el oído a la rendija y escuchó. Del otro lado no solo estaba el canto, había pasos, lentos, arrastrados, húmedos, y entre un canto y otro su propia voz susurrando frases inconexas. No, por favor, aún no, estoy aquí, como si estuviera atrapada, suplicando, en un ciclo eterno. La puerta se cerró sola, un chasquido seco. Bianca dio un salto hacia atrás. La luz del pasillo titiló y todo quedó a oscuras durante 2 segundos. Cuando volvió, el picaporte brillaba como si alguien lo hubiera soltado hacía 1 segundo. Corrió hasta la sala de vigilancia, pidió ver las cámaras. El guardia, un hombre callado llamado Breno, dudó, pero accedió. Al retroceder el video de la madrugada anterior, se detuvieron exactamente a las 2:53. La grabación mostraba el ala norte en silencio, hasta que una figura blanca y delgada cruzó el pasillo y se detuvo frente a la habitación 209. La imagen era granulada, pero Bianca reconoció algo escalofriante. Era ella, misma ropa, misma postura, pero jura no haber ido allí. En el video, la figura entra al cuarto 209 y la puerta se cierra. Minutos después, un detalle destruye toda lógica. Bianca aparece nuevamente desde el extremo opuesto de la cámara, saliendo de las escaleras, como si recién llegara. 2 Biancas. Un error imposible. Miró a Breno, que ya apagaba el monitor. Él no parecía sorprendido. «Ya lo he visto antes», dijo secamente. «Vemos a alguien entrar, pero también está afuera, y después, una de las versiones nunca regresa». Bianca, pálida, le preguntó por qué nunca lo había contado. Él respondió: «Nadie quiere saber, y cuando quieren, ya es tarde». La noche siguiente, Bianca decidió enfrentar la puerta. Llevó el celular, un crucifijo y una linterna pequeña. El ala estaba vacía. No había huéspedes registrados en esa zona. El hotel, como si supiera, mantenía a la gente alejada por sí solo. Frente a la 209 levantó la mano. El picaporte estaba helado como hielo, a pesar del calor sofocante del verano. Intentó girarlo, cerrado. Golpeó una vez, 2, 3, silencio. Y entonces, una traba se deslizó por dentro, sola. El picaporte giró solo, y la puerta se abrió lentamente, como si hubiera estado esperando. Bianca dio un paso atrás, pero lo que vio la paralizó. La habitación era más grande por dentro que por fuera. No tenía ningún sentido arquitectónico. Era como mirar una maqueta que se expande al tocarla. El espacio interno era imposible, un pasillo en espiral, con espejos curvos en las paredes y un techo
que no se alcanzaba a ver. Y el canto era alto, penetrante, como si decenas de pájaros estuvieran posados en la oscuridad, pero no se veía nada, solo sombras ondulantes. Y en el suelo justo en la entrada, una etiqueta de identificación del hotel con un nombre grabado: Denise, sector Camareras. Bianca retrocedió presa del pánico. Corrió hasta la recepción, buscó los archivos antiguos y comparó la etiqueta. Era idéntica. Denise, la mujer que desapareció años atrás. No era coincidencia, era un patrón. Y ahora, la habitación había abierto la puerta para ella. ¿Pero por qué? El canto ya no se detenía, ni siquiera cuando se alejaba, ni cuando intentaba dormir. La habitación 209 estaba abierta, esperando, y sabía su nombre. El nombre estaba allí, grabado en una placa oxidada caída sobre la alfombra de la habitación 209 como una confesión olvidada del propio hotel. Denise, la camarera desaparecida, la mujer de la que todos hablaban en susurros, pero cuyo rostro nadie recordaba con claridad. Era como si el tiempo hubiera hecho un esfuerzo colectivo para borrar su imagen de la memoria de los vivos. Pero para Bianca, en ese momento, todo cobraba sentido. El cuarto estaba coleccionando voces, recuerdos, presencias. Denise había sido la primera pieza. Y ahora, tal vez, intentaba advertirle. Bianca pasó el resto de la madrugada en vela, revisando archivos olvidados en el sótano administrativo del Marwood. Entre carpetas mohosas y contratos descoloridos, encontró una ficha de recursos humanos marcada como empleada inactiva, sin foto, sin apellido. Solo Denise, admitida en agosto de 2006. Último registro, octubre de 2006. 2 meses sin anotación de despido. Sin motivo formal de baja, solo un sello en tinta roja, cerrado. En la contraportada, una nota manuscrita. Último turno, 209. Bianca sintió un nudo en la garganta. Era como leer su propio destino. Fue entonces a la lavandería donde trabajaba Solange, la empleada más antigua del hotel. Mientras doblaba sábanas, Bianca preguntó sin rodeos: ¿Te acuerdas de Denise? El silencio de la mujer fue inmediato. El ruido de las secadoras continuaba al fondo, pero el tiempo pareció detenerse. Solange, sin mirar directamente a Bianca, respondió en voz baja. Era una buena chica, pelo rizado, usaba un anillo con la letra D. Reía fuerte. Le tenía miedo a la oscuridad. Esa semana hizo un turno extra. Le pidieron que limpiara el 209. A Bianca se le erizó la piel. ¿Y qué pasó? Solange dudó, apretando una sábana con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Entró, la vieron dentro, en las cámaras, nunca salió. Vino la policía. Revisaron el cuarto. Nada, ni un pelo, ni una huella. Solo su celular grabando, pantalla negra, y una voz que decía: «No debiste haber escuchado». El pánico de Bianca crecía con cada detalle. Era como si las señales siempre hubieran estado ahí, esperando ser conectadas, y con cada conexión, una parte de ella desaparecía, como si la habitación se la estuviera tragando lentamente. Esa noche, al llegar a casa, su celular vibró con una notificación: «Nueva memoria añadida». Imposible. El aparato ni siquiera tenía esa función. Al abrirlo, un video de baja resolución comenzó a reproducirse automáticamente. Se veía a sí misma caminando en cámara lenta hacia el cuarto 209. Su expresión era vacía. Sus ojos parecían ciegos. Detrás de ella, en la sombra, una figura la observaba con la cabeza inclinada, como un ave lista para atacar. Y lo más aterrador, ella jamás grabó ese video. Intentó borrarlo. El celular se congeló. La pantalla se oscureció por segundos y volvió con una nueva imagen. La placa con el nombre Denise, ahora rodeada de plumas negras sobre una alfombra que parecía respirar. La sensación de presencia era constante. En el trabajo, en los descansos, en el baño. Bianca veía sombras que ya no se ocultaban, la observaban. Se deslizaban detrás de su reflejo. Repetían sus gestos con segundos de retraso, como si fueran copias intentando sincronizar.
Decidida, volvió a revisar la grabación de la noche en que Denise desapareció. Le pidió a Breno, el guardia de seguridad, acceso a los archivos sin editar. Al principio, él se negó. Dijo que los registros habían sido borrados por órdenes superiores, pero bajo presión le entregó una copia guardada en un pendrive personal. Bianca lo conectó en la computadora de la gerencia después del turno. La grabación, sin cortes, mostraba a Denise parada frente a la puerta del 209, sola. El pasillo iluminado artificialmente. El canto del pájaro era audible, aunque no había micrófono direccional. Ella duda, golpea la puerta, sonríe nerviosa y entra. La cámara sigue grabando durante 10 minutos. Nada ocurre. Hasta que, a las 3:02, la puerta se abre sola y una sombra sale, sin forma, sin rostro, solo un bulto opaco, sin reflejo en el suelo. Camina hasta el final del pasillo y desaparece. El nombre Denise desaparece de la ficha de la cámara segundos después, como si nunca hubiera existido. Bianca apagó todo y fue al cuarto 209 por última vez ese día. La puerta estaba cerrada, pero una voz al otro lado dijo: «Lo encontraste, ahora ven a devolverme». Era la voz de Denise, o de algo que aún cargaba fragmentos de ella. Un eco, un rastro, una advertencia, pero también una trampa. El Hotel Marwood, como cualquier estructura antigua que insiste en seguir existiendo, guardaba secretos no solo en sus pasillos y habitaciones, sino también en sus cintas reales. Grabadoras antiguas, aún utilizadas por algunos empleados veteranos, conservaban relatos que nunca se registraron oficialmente. Era parte de una cultura silenciosa dentro del hotel. Cuando ocurría algo inexplicable, se grababa. No para denunciar, sino porque registrar lo extraño parecía la única forma de no ser devorado por ello. Y nadie conocía mejor ese hábito que don Silverio, el vigilante nocturno que trabajaba en el hotel desde los años 90. Un hombre de aspecto seco, delgado como un clavo oxidado, ojos hundidos y caminar arrastrado, tan fusionado al edificio que ya parecía parte del mobiliario. Desesperada por respuestas, Bianca lo buscó en el subsuelo. Lo encontró en la sala de monitoreo secundaria, una especie de búnker anticuado lleno de televisores de tubo, radios viejos, monitores con interferencias y un estante cubierto de cintas de casete organizadas por fechas escritas con marcador rojo. El ambiente olía a moho y polvo, pero tenía un aire de santuario. Cuando mencionó Denise y habitación 209, Silverio no preguntó por qué. Simplemente giró con lentitud, miró a un rincón específico del estante y sacó una cinta. Octubre de 2006. Última grabación antes de que desapareciera, pero si la escuchás, no volvés a ser la misma. La frase, dicha con absoluta frialdad, sonó más a maldición que a advertencia. Bianca llevó la cinta a la sala de descanso del personal, donde aún había una grabadora funcional. Insertó el cartucho, presionó play y el tiempo pareció detenerse. Al principio, solo el sonido del viento contra las ventanas, luego pasos, zapatos bajos de mujer arrastrándose levemente. Se escuchaba la respiración de Denise. Estaba nerviosa, como si supiera que la estaban observando. Luego, una pausa, un silencio absoluto. Después, un golpe seco, la puerta del 209. Denise pregunta: ¿hay alguien ahí? Pero la respuesta no viene del cuarto, viene de dentro de la cinta. La grabación repite su propia pregunta con unos segundos de retraso, como si la imitaran. Pero la segunda voz era más arrastrada, más fría. Una caricatura de la original. Bianca subió el volumen. Al fondo algo se arrastraba. Uñas en la alfombra o garras. Y entonces la cinta registró algo perturbador. El sonido de cientos de picos golpeando, como si decenas de aves picotearan madera y metal al mismo tiempo. Un canto comienza, pero no como antes. Era más agudo, más cercano, y se transformaba en palabras, susurradas, repetidas, al unísono, todas diciendo el nombre Denise. El canto y las voces se mezclaban hasta volverse indistinguibles, formando un murmullo caótico de identidad en disolución.
En el minuto final, la grabación termina con una frase tan clara que parece dicha allí mismo, en el cuarto. No entres sola, solo necesita a una. Bianca apagó la grabadora con las manos temblorosas. El cuarto parecía más oscuro, el sonido seguía en el aire, aunque el aparato ya no funcionara. Salió apresurada y encontró a Silverio apoyado en la pared del pasillo. Él sostenía otra cinta. Hay otra más, de antes, de 1993. Otra desaparición, no se divulgó. Hombre de limpieza, desapareció en el mismo cuarto. La grabación es solo el canto, todo el tiempo, 40 minutos sin parar. Pero al final hay una risa, de él, riendo como si estuviera dentro de un túnel. Pero si escuchas con atención, no es risa, es un ave, riéndose. Bianca se negó a oír la segunda cinta, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Era como si el cuarto usara esas grabaciones como trampas, como si cada sonido, cada palabra registrada fuera una semilla, y al escucharla, te convertías en tierra fértil. Empezó a notar comportamientos extraños en sus compañeros. Un camarero pasó junto a ella repitiendo una frase que ella misma había dicho la noche anterior. Una huésped elogió su simpatía, aunque Bianca jamás le había hablado. Todo parecía confundido. Los sonidos se estaban superponiendo a las personas. Los ecos se estaban volviendo órdenes. Esa misma noche, el teléfono fijo de la recepción sonó exactamente a las 3 a.m. Bianca contestó. La línea era ruidosa. Interferencias. Pero había alguien al otro lado, respirando. Bajo. Familiar. Luego, sin preámbulos, la voz dijo: «Bianca, la llave del 209 está contigo». Ella colgó de inmediato, pero no antes de oír, en los últimos segundos, el canto del pájaro, imitando el sonido del teléfono. Siempre era a las 3 de la madrugada, nunca antes, nunca después, exactamente a las 3, como si todo el hotel obedeciera a un reloj que solo él pudiera oír. Aquella madrugada, Bianca apenas podía mantener los ojos abiertos. El peso en sus párpados no era fatiga común. Era como si algo intentara arrastrarla hacia un estado de entumecimiento, una somnolencia fabricada, diseñada para evitar que reaccionara, pero resistió. Sentía que esa noche ocurriría algo definitivo. Así que, incluso contra su instinto más básico, dejó su puesto en la recepción y caminó hacia el pasillo de la habitación 209, guiada por un impulso que no parecía suyo. El ala estaba vacía, pero a diferencia de otras veces, el aire tenía un olor, algo entre madera quemada, plumas mojadas y óxido. La alfombra crujía bajo sus pies. La luz, débil, parpadeaba con intervalos descompasados. Entonces lo oyó, el grito, alto, humano, desgarrado, una voz de mujer implorando ayuda. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Por favor, alguien sáqueme de aquí. Bianca se congeló. Era como escuchar una grabación que atravesaba el tiempo. El sonido venía del fondo del pasillo, pero también estaba dentro de ella. No era solo un grito, era su grito. Exactamente el mismo tono que había oído en aquel misterioso audio días atrás. La misma voz, las mismas palabras. No era un pedido de ayuda, era una trampa acústica. El cuarto imitaba su voz, intentando atraerla, y lo logró. La puerta del 209 estaba entreabierta. La luz que salía de adentro parecía latir, como si la habitación respirara por las rendijas. Un olor fuerte a barniz envejecido, mezclado con azufre y algo podrido, le invadió las fosas nasales. Bianca se acercó temblando. Sabía que no debía, sabía que todo era una puesta en escena, y aún así dio un paso más. El picaporte estaba caliente, como metal bajo el sol, pero al tocarlo, una sensación helada recorrió su brazo. Un escalofrío extraño, como si minúsculas garras caminaran bajo su piel. Entró. La habitación estaba distinta. Otra vez, la estructura física parecía cambiar cada vez que alguien la abría. Esta vez era más pequeña, encogida. Las paredes estaban cubiertas de plumas negras, pegadas como papel tapiz orgánico. El canto del pájaro estaba amortiguado, como si viniera desde dentro de las paredes. Y lo más aterrador, en el centro del cuarto había una silla de respaldo alto.
de espaldas a la puerta. Sobre ella, un grabador antiguo reproducía en bucle su grito pidiendo ayuda. Era como si la habitación usara esa grabación para aprender a sonar más convincente, para engañar, para cazar. Bianca se acercó a la silla. Quería ver qué había detrás. El grabador chisporroteaba. El sonido fallaba en ciertos tramos, como si estuviera siendo sobreescrito por otros. Y entonces, al tocar el brazo de la silla, el grabador se detuvo. La habitación cayó en un silencio absoluto, denso, compacto, un vacío que presionaba los oídos, y del silencio surgió un crujido seco. El espejo del cuarto, el único objeto aún intacto, empezó a agrietarse lentamente. Cada grieta formaba el contorno de un rostro, el suyo. Asustada, Bianca retrocedió e intentó salir, pero la puerta estaba cerrada, desde adentro, sin llave, sin cerrojo visible, solo la sensación de que, ahora que la habitación la había escuchado, ya no necesitaba imitar su voz, ya la poseía. Entonces el canto del pájaro comenzó de nuevo, pero distinto, un nuevo tono, más grave, más humano. El sonido reverberaba en su pecho, como si saliera de dentro de ella. Se tapó los oídos, gritó, suplicó, pero el sonido no cesaba. Seguía repitiéndose, como un código que la habitación reiteraba sin parar hasta reprogramar a su víctima. Fue entonces cuando alguien golpeó la puerta. 3 golpes rápidos. ¿Todo bien ahí adentro? Era la voz de Breno. Bianca corrió hacia la puerta y gritó, «Sácame de aquí, soy yo, Bianca, ayúdame». Pero del otro lado, silencio. Y luego la voz respondió, «Bianca, no hay nadie ahí dentro, acabo de verte en recepción». Bianca retrocedió horrorizada y oyó el clic de la cerradura. La puerta se abrió, pero el pasillo estaba oscuro, más oscuro que nunca, como si no tuviera fin. Breno ya no estaba, pero al fondo algo se movía, algo avanzaba hacia ella con pasos leves como flotando. La silueta no era humana, pero imitaba, como un niño intentando copiar el andar de un adulto. Corrió, salió del cuarto, bajó las escaleras, se cambió de ropa en el vestuario, no dijo una palabra. Cuando intentó avisar a la gerencia por la mañana, nadie le creyó, y al pedir las imágenes de las cámaras de la noche anterior, solo aparecía una Bianca, sentada, tranquila, en la recepción, por horas, sin moverse. Mientras tanto, la otra Bianca, la que gritó, la que entró al 209, parecía no haber existido nunca. Al día siguiente, la luz del sol parecía burlarse de todo lo que había pasado. Entraba por las ventanas con la indiferencia de los ignorantes, como si pudiera purificar los pasillos del Hotel Marwood con su presencia, pero no podía. El canto persistía, más bajo, sí, más disimulado, pero seguía allí, como un zumbido que el cerebro aprende a ignorar, pero que nunca desaparece. Bianca se despertó con la sensación de no haber dormido. Le ardían los ojos, le temblaban las manos, pero había algo que debía hacer, algo que la habitación involuntariamente le había revelado. Un nombre, una presencia anterior, algo anterior a Denise, quizás incluso anterior al hotel mismo, un nombre que no conocía pero que estaba grabado en sangre. Volvió a la habitación 209 antes del inicio oficial del turno. Llevaba consigo una llave maestra que Breno había dejado accidentalmente caer la noche anterior. Al girar la manija, el pestillo se dio con un chasquido húmedo, como si estuviera reblandecido por dentro. La habitación estaba vacía, y aún así, todo parecía mal. La temperatura era demasiado baja para el verano. La luz tenía un tinte verdoso, como si las bombillas filtraran el color. La alfombra estaba manchada en puntos específicos, como huellas que aparecían y desaparecían. En la esquina cerca del armario empotrado, un trozo del zócalo estaba suelto. Bianca se arrodilló y tiró. Detrás, un agujero irregular en el yeso reveló un paquete de papeles doblados y enmohecidos. Eso no formaba parte del mobiliario. Eso estaba oculto, olvidado. Con guantes descartables, sacó los documentos. Eran registros antiguos, mecanografiados. Algunas hojas estaban rotas, otras ilegibles.
pero una destacaba por su nitidez y su contenido. Un formulario de registro de huésped fechado en 1978. Nombre: Eloy R. M. Cardoso. Profesión: ornitólogo. Motivo de la estadía: estudio de campo. Observaciones: cree que el canto de ciertas aves puede permanecer atrapado en espacios cerrados, incluso después de la muerte del animal. Solicita habitación con aislamiento acústico total. A Bianca se le heló la sangre. ¿El número de la habitación? 209. Junto al formulario había otras páginas, garabatos, dibujos de aves deformadas, manuscritos casi ilegibles, fragmentos de pensamientos repetidos. Canta para llamar, canta para copiar, canta para ser. Y al final una frase escrita con tanta fuerza que perforaba el papel. El pájaro no es un pájaro, es una voz que aprendió a ser cuerpo. Bianca retrocedió asustada, cayó sentada en la alfombra. Fue entonces cuando notó una mancha oscura que se expandía lentamente bajo el sillón. Se arrastró hasta allí y levantó con cuidado la base de la silla, y debajo vio lo que parecía una inscripción rayada con uñas o una hoja, grabada directamente en la madera. Volví. Al lado, gotas secas de sangre formaban un rastro que conducía hasta la pared. No había huellas dactilares, solo arañazos, como si alguien hubiera intentado abrir una grieta, y quizás lo logró. Aterrada, Bianca fotografió todo y trató de salir, pero antes de alcanzar la puerta, notó que el espejo, antes limpio, ahora estaba cubierto por una neblina que no venía del ambiente. En el centro comenzaba a aparecer lentamente un nombre, como si estuviera siendo escrito desde el otro lado con el propio vapor. Eloy. La letra temblaba, fallaba, pero se completaba. Y debajo del nombre una frase: «Él todavía canta por mí». Fue suficiente. Bianca huyó de la habitación, cerró la puerta con la llave maestra y la arrojó a un cesto en la cocina, pero en el fondo sabía que nada de eso era el final. Era solo el comienzo. En el comedor del personal mostró los documentos a Solange, la lavandera, y a Breno, el vigilante. Ninguno reconocía el nombre Eloy, pero Solange abrió los ojos al ver un detalle en el papel. La letra R de la firma era idéntica a la que aparecía en algunos de los folletos más antiguos del hotel, colgados como decoración histórica. De algún modo, Eloy había estado vinculado a la estructura del Marwood, tal vez como inversor, tal vez como arquitecto, o tal vez como alguien que construyó esa habitación específicamente para encerrar algo. Pero, ¿qué exactamente? ¿Y por qué? La noche siguiente, un nuevo sobresalto. Al revisar la limpieza de las habitaciones vacías, Bianca notó que la 211, 2 puertas después del 209, tenía la cama deshecha. Había plumas negras en la almohada. Ningún huésped había sido registrado allí. Y en el baño, el espejo reflejaba una imagen que no coincidía con la posición de su cuerpo. En el reflejo, Bianca estaba de espaldas, pero podía ver su propio rostro sonriendo. Eso no era solo una anomalía, era un mensaje. Tal vez Eloy fue el primero en capturar el canto, pero lo que encerró no era un animal. Era inteligencia, un fragmento de conciencia, una entidad que aprendía sonidos, voces, nombres, hasta convertirse en el sonido, hasta convertirse en la persona. Ahora, Bianca lo entendía. El canto no era de un pájaro, era el eco de alguien intentando salir. O peor, de alguien que ya está afuera, intentando entrar en todos al mismo tiempo. Los días dejaron de parecer días. En el Hotel Marwood, el tiempo se comportaba como el sonido, distorsionado, oscilante, impregnado en todo. Bianca comenzó a perder la noción de las horas. Dormía sin recordar si se había acostado. Despertaba con ropa distinta, con grabaciones en el celular que no podía asociar a ningún momento. Las cámaras de seguridad la mostraban caminando por los pasillos, detenida frente a la puerta 209 por varios minutos, pero en su mente esas horas simplemente no existían. Se despertaba en horarios aleatorios con el canto del pájaro más claro, más cercano. Ya no venía de las paredes, ni de las cintas, ni del cuarto.
Venía desde dentro de su cuerpo. Era como si hubiera sido plantado en ella. Una semilla sónica, y podía sentirlo crecer, vibrar, expandirse. Comenzaba a oír el canto incluso entre multitudes, en el ascensor, en el autobús, en la calle. Y lo más perturbador, los demás no parecían escucharlo, pero reaccionaban. Una mujer en el supermercado la miró fijamente durante varios segundos, con lágrimas en los ojos, antes de decir: «Yo también lo escuché cuando era niña». Un camarero del hotel, del turno de la mañana, dejó de servir café al pasar junto a Bianca y, como hipnotizado, susurró: «¿Tú también sueñas con el ave con rostro humano?». Las palabras parecían surgir de un guión desconocido, de una red de voces conectadas por algo mayor. El canto se estaba propagando. En la lavandería, Solange contó que, años atrás, un sacerdote visitó el hotel para una bendición informal. Según ella, jamás entró al 209. Se detuvo frente a la puerta y, al tocar la madera, cayó al suelo como si hubiera sufrido un derrame. Fue internado en estado catatónico y, semanas después, murió. Durante su estancia en el hospital, repetía en voz baja la misma melodía silbada, la misma, el mismo canto, sin pausas, como un grabador roto. Con los ojos llenos de lágrimas, Bianca preguntó por qué nadie había hecho nada. Solange respondió: «Lo hicimos, sellamos la puerta, pero el canto no viene del cuarto. Viene de lo que el cuarto creó, o de lo que oculta». Esa noche, Bianca se encerró en el depósito, encendió la grabadora antigua de Silverio y comenzó a hablar, como quien confiesa en un diario de guerra. «El sonido está cambiando. Ahora me reconoce. Canto junto sin querer. Ayer vi mi boca moverse en el espejo, pero yo no hablaba. Está dentro de mi voz». Se detuvo, rebobinó, reprodujo, y ahí estaba. Ella, pero no solo ella. La grabación contenía otra versión de la misma frase, dicha al unísono, con variaciones, con retardos, con entonaciones diferentes, como si varias Biancas dijeran lo mismo al mismo tiempo, un coro de copias imperfectas, un coro de espejos sonoros. A la mañana siguiente, una empleada de limpieza encontró plumas negras esparcidas en la recepción. Bianca dijo que eso era imposible. No había entrada para aves. El edificio estaba sellado. Nadie más había visto nada extraño. Pero en el fondo ya lo sabía. El canto estaba saliendo del cuarto, se estaba infiltrando en los pasillos, en los objetos, en los rostros. Intentó escapar, dormir en otro lugar. Pasó la noche en un motel de carretera. A las 3:04 a.m. se despertó con la radio encendida sola, emitiendo estática seguida de el canto. El mismo, exactamente el mismo. Grabado, no, real. Repetido, cantado por algo al otro lado del espejo del televisor. Bianca arrojó el control remoto contra la pared y huyó aterrada. Pero el sonido ya no necesitaba un lugar físico. El canto estaba en ella. Al regresar al hotel, encontró su credencial colgada en la puerta del 209. Alguien, o algo, la había puesto allí, colgada con un cordón negro como una ofrenda. En el reverso de la credencial, una frase escrita con letras torcidas, casi infantiles: «Cantas bien». El impacto fue tal que Bianca tuvo una crisis. Fue llevada a la enfermería. Pasó el resto de la madrugada bajo la observación de Breno, que en silencio sostenía una cinta de audio con su letra. No escuchar a solas. Bianca, con la voz quebrada, preguntó: «¿Qué tiene esa cinta?». Él respondió sin mirarla a los ojos: «Tu canto, completo, sin cortes». «¿Cómo?». Otro tú, cantando dentro del cuarto. A la mañana siguiente, un nuevo susto. Bianca buscó los antiguos audios en su celular, pero ya no había archivos, ni videos, ni imágenes. Solo una carpeta llamada Voces, con un único archivo titulado «Ahora te toca a ti», reprodujo. No había música, ni canto, solo una respiración que imitaba exactamente la suya, sincronizada, y tras 10 segundos, su propia voz, o algo que la imitaba, dijo: «Ya entraste, ahora canta». El sonido ya no necesitaba paredes. La habitación 209 era solo el lugar donde todo comenzó. Pero el canto ahora estaba libre. Estaba en ella, en los demás.
en los espejos, en las radios, en las cintas. El pájaro que nunca dejaba de cantar nunca fue un pájaro, era un eco inteligente, un virus acústico, un organismo de sonido y conciencia. La idea de que la habitación 209 era un espacio fijo, delimitado por paredes, techo y una puerta numerada, se desvaneció en la mente de Bianca como niebla cortada por la luz. Ya no había duda. El 209 era una Mulatas, presencia móvil, un concepto parasitario que solía usar la arquitectura como ancla, pero que con el tiempo parecía haber descubierto algo mucho más eficaz: personas. Bianca se había convertido en la portadora del cuarto, o de lo que el cuarto contenía, y la maldición, si es que aún podía llamarse así, ya no estaba confinada a un pasillo solitario del Hotel Marwood. Ella la llevaba en los ojos, en la garganta, en los propios sueños. La primera prueba llegó en forma de una pesadilla tan vívida que Bianca despertó con hematomas reales en los brazos. Soñó que caminaba por un pasillo de azulejos antiguos, con luces parpadeantes en el techo y puertas que se abrían una tras otra, todas con una placa dorada que decía 209. Al pasar frente a cada una, escuchaba fragmentos de voces, gritos, súplicas, oraciones, risas histéricas, pero todas con el mismo tono, el suyo. Al despertar, estaba sentada en el suelo de su habitación, con el uniforme de trabajo puesto, aunque recordaba haberse acostado en pijama, y en su cuello un collar de plumas negras que ella no poseía. Intentó alejarse del hotel. Viajó, desapareció por 2 días, pero donde quiera que fuera, el patrón se repetía. En cada hotel en el que se hospedaba, la habitación contigua a la suya era la 209, incluso cuando, en el plano del edificio, ese número no existía. Una vez, en una posada remota, pidió la habitación 203. Al entrar, notó que la llave decía 203, pero la puerta tenía el número 209, y al cruzar el umbral, el canto del pájaro comenzó de inmediato. Huía, cambiaba de habitación, de ciudad, pero el 209 la seguía. Comenzó a darse cuenta de que el número no era solo una designación, era una Sixmeira, señal, una especie de marca dejada por algo que sabía exactamente dónde estaba, dónde estaban todos, y quién sería el siguiente. Las manifestaciones se intensificaron. Bianca empezó a escuchar su propia voz en objetos apagados. Una vez, al subir a un taxi, el GPS repitió una frase que había dicho el día anterior, con el mismo tono, ritmo y vacilación. En una cafetería, el altavoz anunció: «Pedido de Bianca listo», antes de que ella hubiera ordenado algo. El camarero juraba que ya lo había hecho. La realidad comenzaba a fracturarse en capas de sonidos imitados. El 209 ya ni siquiera necesitaba su presencia física. La precedía. Llegaba antes, construía su presencia en los lugares antes que ella, como si estuviera mapeando el mundo para expandirse, y entonces los espejos comenzaron a actuar. Bianca notó que los reflejos tenían un ligero retraso, milisegundos, tal vez, pero estaban fuera de sincronía. Más de una vez, su reflejo parpadeó antes que ella. Y en una ocasión específica, mientras se cepillaba los dientes, la imagen en el espejo simplemente dejó de imitarla y la miró fijamente, sonriendo con la boca cerrada. Asustada, arrojó el cepillo y cubrió el espejo con una sábana. Pero horas después, apareció una mancha en la tela con forma de pico, como si la tela hubiera absorbido el canto, y ahora lo devolviera. Volver al Marwood parecía la única salida, no para huir, sino para entender. Al verla regresar, Breno solo asintió en silencio. Él también había cambiado. Sus ojos parecían más hundidos, más lejanos, como si lo estuvieran vaciando por dentro. Solange ya no hablaba. Caminaba por los pasillos con auriculares, escuchando ruido blanco en un intento desesperado de protegerse. Pero de vez en cuando tarareaba una melodía con los labios cerrados. Siempre la misma, la del pájaro, la del 209. Bianca decidió hacer algo que nadie más había intentado: hablar directamente con el cuarto. Entró sola por última vez,
con una grabadora en la mano y un espejo portátil. Cerró la puerta detrás de sí. Se grabó diciendo: «Estoy aquí. Sé que me escuchas. Sé que estás dentro de mí, pero quiero saber qué quieres». El canto cesó. El aire quedó inmóvil. La grabadora chisporroteó y entonces llegó una respuesta, no como una frase, sino como una secuencia de sonidos. Varios gritos, voces superpuestas, todas suyas, todas de otras, todas de antes. Y al final, una sola frase repetida por voces infantiles y ancianas al mismo tiempo. «Quiero ser tú, pero mejor». Salió del cuarto horas después, pero no recordaba nada. Al día siguiente vio la grabación y se vio a sí misma hablando con el espejo, riendo, llorando, bailando. En ciertos momentos las frases eran suyas. En otros estaban perfectamente sincronizadas con las voces de huéspedes desaparecidos. Bianca comprendió, al fin, que ya no era una sola. Eran muchas. La habitación 209 ahora caminaba con ella, vivía en ella, hablaba a través de ella y quizá esperaba el momento exacto para reemplazarla. Hay un límite que separa el miedo de la certeza. Bianca cruzó ese límite en el instante en que escuchó todas las voces al mismo tiempo. Estaba sola en la recepción del hotel durante un turno sumido en un silencio absoluto cuando decidió escuchar las grabaciones más antiguas del sistema interno de seguridad. Aquellas que nunca se borraron, solo Spesig fueron olvidadas a propósito. Breno le entregó un disco duro externo envuelto en un trapo sucio. Solo la miró a los ojos y susurró: «Escucha, pero escucha hasta el final». Bianca sabía que lo que había allí no estaba hecho para ser escuchado. Era un archivo cómplice, un testigo de algo más grande, pero presionó play. El primer minuto parecía normal, sonido ambiente del pasillo, crujido de la estructura, un grillo al fondo, y entonces comenzó. Un grito, luego otro, y otro más. Hombres, mujeres, niños, gritos de dolor, de pánico, de pérdida. Algunos pedían ayuda, otros repetían nombres, fechas, palabras desconectadas. Pero lo peor no era el contenido, era la forma. Todos los gritos eran idénticos, no solo en tono, sino en ritmo, en entonación, como si una sola voz estuviera representando múltiples voces, imitando el sufrimiento de cada víctima, como un actor perfecto que ha aprendido a morir infinitas veces, como un pájaro entrenado que aprendió a imitar la desesperación humana. Bianca pausó el audio, jadeando. Sentía sabor a hierro en la boca, le sangraba la nariz, los auriculares vibraban. Cuando volvió a escuchar, reconoció algo que congeló su espina dorsal, su propio grito, uno que nunca había dado. Nunca había gritado así, pero ahí estaba, en la grabación, con su voz, su tono, su cadencia, suplicando por ayuda. Eso no era una grabación del presente, era una predicción. El cuarto no solo imitaba el pasado, ahora creaba el futuro. Estaba Source ensayando su muerte. En pánico, Bianca corrió hacia la habitación 209. La puerta estaba abierta de par en par. Por primera vez, no había resistencia. El interior era diferente. No había cama, ni espejo, ni muebles. Solo una sala gris vacía, con paredes acústicas y una grabadora girando lentamente sobre un trípode antiguo. En el techo, plumas sujetas con grapas formaban un círculo. En el suelo, marcas de arañazos en todas direcciones. Era un estudio de sonido para gritar. El lugar se había convertido en un teatro de ecos, una caja de resonancia para absorber agonía. Se acercó a la grabadora. Presionó rebobinar. La cinta volvió sola. Al dar play, lo que escuchó no fue un sonido, fue una presencia. La cinta silbaba como una respiración ansiosa. Y luego, en susurros, decenas de voces comenzaron a repetir: «Soy Denise, soy Ricardo, soy Felipe, soy Bianca». Todas las víctimas, todas las voces, mezcladas en un mantra de identidad robada. Con cada ciclo, las voces se alineaban en un solo tono, el mismo ritmo, hasta unificarse. Y entonces dijeron, al unísono: «Ahora somos tú». Bianca cayó de rodillas. No lloraba, no gritaba. Estaba entumecida,
Las paredes vibraban con los nombres, los cantos, con las frases. El 209 no solo atrapaba personas, las copiaba, reproducía sus voces, luego sus palabras, luego sus hábitos, luego a ellas. Por eso nunca se encontraron cuerpos. Lo que el cuarto absorbía, lo utilizaba. Lo que escuchaba, lo convertía en sí mismo. Era un organismo hecho de voces humanas, creciendo, ensayando, imitando hasta reemplazar. No era solo un cuarto, era un eco hambriento. Al intentar salir, la puerta ya no existía. Se habían cerrado, no como bloques, sino como sonido. La entrada seguía allí, pero invisible, intangible. A cada paso se emitía un nuevo sonido. Sus pisadas eran repetidas con retardo, su respiración distorsionada en gritos, sus susurros transformados en melodías. El cuarto mostraba su carta final, el teatro acústico de la sustitución. Horas después, Bianca reapareció. Caminaba por los pasillos, sonreía, saludaba al personal, trabajó con normalidad, pero había algo en su andar. Sus movimientos eran perfectamente simétricos, su voz milimétricamente controlada, lo suficiente para engañar a quien no la conociera bien, pero Breno lo vio y lo supo. Ya no era ella, o no era solo ella. El 209 había dejado de ser un número, ahora era una persona, un cuerpo donde convergían todas las voces, y ellas habían elegido su nuevo disfraz. El cuerpo seguía siendo el de Bianca. La ropa, el uniforme, los ojos, todo obedecía a una lógica de continuidad, pero la esencia, algo se había transformado. Sonreía más que antes, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sus frases eran impecables, demasiado ordenadas, demasiado formales, como si cada sílaba hubiese sido ensayada en un escenario invisible. Había una especie de armonía siniestra en todo lo que decía, como un coro que imita el habla humana sin comprender el significado. Era Bianca, pero no lo era. Era una versión grabada, una actuación, y el primero en notarlo fue Breno, cuando la encontró parada por largos minutos frente al espejo de la recepción, repitiendo sus propios movimientos, con un segundo de retraso. Se acercó en silencio, observando, y vio algo que jamás olvidaría. Su reflejo no estaba sincronizado. Los ojos en el cristal estaban fijos en Barlow Serenity, Lesileus, no en ella, como si el espejo revelara otra entidad, mirándolo a través del cuerpo de Bianca. Al notar su presencia, ella simplemente sonrió y murmuró, «Tú también puedes oírme ahora, ¿verdad?» Breno retrocedió. La voz era suya, pero la entonación había algo más. Otra voz mezclada, una capa superpuesta, como si el timbre original estuviera siendo usado como base por algo más. Algo que aprendía más cada vez que hablaba. Breno buscó desesperadamente las grabaciones del circuito interno de la noche anterior. En el video del pasillo, Bianca aparece saliendo de la habitación 209, pero su reflejo en el vidrio del ascensor muestra dos figuras. La segunda, detrás de ella, idéntica, solo un poco más lenta. En el espejo de la cabina, esa sombra mueve los labios sin emitir sonido, como si ensayara, como si esperara. Y cuando la puerta del ascensor se cierra, esa figura sonríe. Una sonrisa demasiado amplia que se disuelve en un ángulo imposible. En el baño de mujeres, Bianca se quedó frente al espejo casi una hora, sin moverse. La empleada de limpieza, que no notó su presencia hasta estar a 2 metros de distancia, dijo a la gerencia que ella parecía estar hablando con otra versión de sí misma. Al ser cuestionada, Bianca simplemente respondió, «Tenemos que alinear algunas cosas». Solange, que escuchó eso desde lejos, abandonó su turno en ese mismo instante. Días después, se encerró en casa y dejó un mensaje de voz en el celular de Breno. «No mires más al espejo cuando ella esté cerca, están dentro de la imagen. Y están esperando que tú respondas». Pero la mayor revelación aún estaba por llegar. Bianca, o lo que fuera que estaba dentro de ella, pidió subir sola al cuarto 209. Dijo que necesitaba tender la cama. La solicitud en sí
Era absurda. La habitación estaba clausurada, pero nadie tuvo el valor de detenerla. La gerencia, en silencio, asintió, y ella subió. Horas después, Breno no resistió y fue a verificar. Encontró la puerta entreabierta. Dentro, nada había cambiado, excepto el espejo. El mismo espejo antiguo, ovalado, con marco dorado y bordes agrietados, ahora estaba cubierto con una lona blanca. Curioso, la retiró y el mundo se detuvo. El reflejo no mostraba la habitación, ni a sí mismo. Mostraba el pasillo de la recepción, exactamente como estaba en ese momento, con los mismos detalles, solo que había dos Biancas, una sentada, otra de pie detrás de ella, y Breno allí, en el cuarto, viendo todo suceder como si viera el presente desde otro lugar. Cuando parpadeó, el espejo ya mostraba otra cosa. Un cuerpo encorvado en la esquina del 209, en posición fetal, temblando. Era él. Y entonces el reflejo se giró. El cuerpo levantó la cabeza y también tenían su rostro. El reflejo lo duplicaba, lo recreaba, lo invadía. Cubrió el espejo nuevamente y corrió. Pero desde ese momento algo había entrado con él. Empezó a escuchar sus propios pasos con retraso. Sus gestos comenzaron a fallar. Una vez tomó una taza de café y vio su reflejo sosteniendo nada. Los reflejos ahora elegían cuándo responder, cuándo no. Una mañana se detuvo frente al espejo del vestuario y vio detrás de sí a la Bianca original, cabello desordenado, ojos angustiados, incapaz de hablar. Solo movía la cabeza lentamente, intentaba advertirle. Y la versión de él que estaba al lado solo sonreía y apagaba la luz. Los espejos del Marwood comenzaron a ser cubiertos uno por uno. Toallas, telas negras, incluso tablones de madera, pero eso no impidió que los reflejos aparecieran en pantallas, en vitrinas, en charcos de agua, en lentes de cámaras. Ya no estaban confinados a objetos. Habían aprendido a reflejar la ausencia, a mostrar lo que aún no ha ocurrido, y cada reflejo traía consigo una advertencia. La copia ya está entre ustedes y canta mejor que el original. Era una sensación imposible de describir con precisión, como si todavía fueras tú, pero con alguien detrás de tus ojos observando contigo. Bianca caminaba, hablaba, sonreía, pero había pausas entre sus gestos que no le pertenecían, silencios que no eran naturales. Los demás aún no lo notaban, pero el cuerpo que habitaba ya no era solo suyo. A veces se quedaba quieta durante largos minutos frente a objetos metálicos, como si escuchara a través de ellos. En otros momentos simplemente se apagaba. Su respiración se detenía. Sus ojos se fijaban en un punto muerto, y cuando regresaba sonreía y decía, «Perdón, estaba escuchando a nosotras». Sí, nosotras, como si hablara por una pluralidad oculta, un coro silencioso que crecía dentro de su ser. Breno, ya paranoico, comenzó a grabar conversaciones en secreto. En una de ellas sorprendió a Bianca hablando sola en la despensa, pero al escuchar el audio se revelaba algo aterrador. La segunda voz respondía. Era imposible identificar la fuente. Era la misma voz, pero levemente desplazada, como un eco con personalidad, una repetición con intención. El contenido de la conversación, una especie de liturgia, donde una Bianca preguntaba, ¿está listo? Y la otra respondía, casi, aún falta uno. Siempre uno, como si completaran una colección. Y entonces los gestos empezaron a no coincidir. Bianca tomaba objetos sin mirar. Sabía dónde estaban cosas que nunca había visto. Entraba en habitaciones antes de que la llamaran. Anticipaba preguntas. Sabía el nombre de los huéspedes antes de revisar el sistema. En una ocasión, Breno hizo una prueba. Cambió el número de la habitación 209 a 211 en el registro digital, solo para ver qué ocurría, y al día siguiente, Bianca entró al 211 como si fuera el 209, sin vacilar. Cuando Breno preguntó por qué, ella respondió con una voz demasiado amable, «Los números son para ustedes, la puerta sabe quién entra». La frontera de la realidad se estaba disolviendo.
Bianca ya no reconocía su rostro en los videos. En una grabación de seguridad aparece riendo a carcajadas, pero nadie escuchó nada esa madrugada. Y a la mañana siguiente, la grabación desapareció del archivo como si hubiera sido borrada a propósito, o peor, como si ella misma la hubiera borrado. ¿Pero cómo? Bianca juraba no recordar, pero cuando Breno la confrontó, ella respondió con calma: no es olvido, es sustitución, la parte que era mía ahora duerme. Mae, esa frase resonó en su mente por días. Ahora duerme, como si el proceso de sustitución ocurriera por capas. Primero la voz, luego los gestos, luego la conciencia. La última en caer sería la memoria, porque la habitación necesitaba que la víctima aún creyera que estaba viva, que aún se creyera original. Así, cuando ya fuera demasiado tarde, el canto estaría completamente asimilado. Bianca comenzó a escribir textos sin recordarlo. Uno de ellos, encontrado en el vestuario, decía: cuando la copia canta, el cuerpo cree, y el cuerpo obedece. Los cambios en el cuerpo comenzaron a manifestarse, no físicamente, sino en los espejos. Bianca se veía a sí misma, pero más vieja, o más joven, o con ojos que no eran suyos. Una madrugada, despertó con arañazos en la espalda, marcas finas, paralelas, como si unas garras hubieran intentado salir desde dentro de ella. Al mirar al espejo vio una sombra detrás de su reflejo. No en la habitación, en el reflejo. Y entonces su reflejo sonrió. Ella no. Esa noche intentó grabar su voz cantando El canto del pájaro, solo para probarse a sí misma que aún podía controlarlo. Pero lo que surgió en la grabación fue un cántico ritual, una lengua antigua, susurrada con reverencia, palabras que no conocía, pero que su voz sí. Y al final de la grabación, un silencio absoluto, seguido de una frase dicha con ternura: la copia está completa. Breno no lo soportó más, se fue. Dejó una carta, no para la gerencia, sino para quien descubriera la verdad después. Si ella está cantando, ya es tarde. La gerencia, cobarde, siguió fingiendo, disimulando, y los espejos fueron retirados uno a uno. Pero ya no bastaba. La habitación 209 ya había cruzado el umbral del espacio. Estaba en las voces, en los gestos, en los pensamientos. Bianca aún caminaba por los pasillos, pero en sus ojos había más que reflejo. Había público. Algo estaba allí dentro, observando, aprendiendo, afinando la última nota. El archivo apareció exactamente a las 3 de la madrugada. Breno, alejado del hotel hacía días, había cambiado de número, reiniciado el celular, eliminado todas las aplicaciones. Aún así, esa madrugada, una notificación parpadeó en la pantalla negra. Nuevo video recibido de Bianca. Sin remitente, sin plataforma, solo el archivo. Nombrado con una sencillez aterradora, último.avi. Dudó en abrirlo. Cada parte de su cuerpo gritaba que lo borrara, que huyera, que olvidara. Pero su dedo se movió solo, y cuando tocó la pantalla, el video comenzó, y con él, el fin de toda duda. La grabación temblaba, como si alguien caminara en silencio por los pasillos del Hotel Marwood. La alfombra amortiguaba los pasos, pero la respiración irregular llenaba el audio. Claramente, era la cámara frontal. La imagen era oscura, pixelada, pero mostraba sin lugar a dudas las paredes del tercer piso. A medida que la figura avanzaba, el canto, suave, constante, como un fondo que parecía haber estado siempre allí. Y entonces, un giro repentino, la cámara muestra el rostro de Bianca. Pero algo estaba mal, muy mal. Su piel parecía más tensa, sus ojos ligeramente opacos, la sonrisa demasiado amplia. Miraba directamente al lente, pero había una vibración imperceptible en su rostro, como si fuera un archivo corrompido intentando mantener la forma. Y entonces habló, pero no con la voz de Bianca. Era una mezcla de voces, superpuestas, con frases desajustadas, como un coro desafinado intentando armonizarse. Dijo: «Ahora es mi turno». No había ira, ni dolor, solo la constatación de un ciclo cumplido, el anuncio de que el escenario estaba listo para un nuevo acto.
Después, la cámara gira lentamente hacia el interior del cuarto 209. La luz interior parpadea como una linterna a punto de apagarse. Pero la habitación estaba vacía, absolutamente vacía. Como si nunca hubiera existido una cama, un espejo, una lámpara, cortinas, solo paredes lisas, sin marcas de muebles, sin enchufes, sin señales de vida. Y aún así, el canto era ensordecedor. Pero ahora venía de todas partes, y de ninguna. El video temblaba, la imagen se distorsionaba, y en las últimas escenas algo se acercaba al ente, algo sin forma definida, solo una masa negra, hecha de plumas y respiración. Y entonces, corte seco. Breno intentó respirar. Su habitación estaba en silencio, pero dentro de su cabeza el canto comenzaba de nuevo, suave, repetitivo, y detrás de él la voz de Bianca susurraba algo que no estaba en el video, como si fuera un mensaje exclusivo para él. Palabras que parecían ser pronunciadas desde dentro de su cerebro. Ahora es tu turno de entrar. Soltó el celular. Cuando volvió a mirar, el video ya no estaba, el aparato apagado, y en lugar de la pantalla, su propia imagen reflejada, pero con retraso. Al día siguiente, la recepcionista del Marwood, que no sabía nada de la grabación, dijo haber recibido un mensaje automático en el teléfono fijo del mostrador. Un sonido distorsionado con interferencia y una frase final dicha con voz infantil. Ella me dejó aquí, ahora necesito a alguien. La llamada quedó registrada como interna, pero según los registros, el cuarto 209 estaba vacío, sellado, desconectado de la red eléctrica. Sin embargo, a las 3 de la madrugada, todos los aparatos del cuarto se encendieron solos. El televisor, la lámpara, el teléfono, todos al mismo tiempo. El sistema del hotel mostró una última notificación esa madrugada. Videollamada enviada, cuarto 209 a todas las extensiones. Pero nadie contestó, excepto una pasante nueva que no conocía el protocolo. Atendió sin saber. Solo vio el rostro de Bianca, inmóvil, sin parpadear, y un susurro que venía del fondo: «No mires directo». Desde entonces, la pasante no volvió a hablar. Se sienta en el vestuario con los ojos cubiertos por las manos, llora sin emitir sonido y murmura para sí misma: «No era ella, no era ella, no era ella». En el sistema de respaldo del hotel, el video de Bianca nunca apareció, pero una copia, sin remitente, fue enviada al correo de cada huésped que alguna vez durmió en el Marwood. Una avalancha de denuncias comenzó, pero la habitación siguió cerrada, solo que el canto ya no estaba dentro del 209, estaba dentro del video, dentro de cada repetición, de cada clic, de cada espectador que presionara play y se volviera parte del coro. La habitación 209 está cerrada, la cerradura es reforzada, el número fue removido de la puerta, las cámaras de seguridad de ese ala están apagadas. La gerencia del Hotel Marwood asegura a los nuevos huéspedes que el espacio está en reforma. Ningún empleado tiene autorización para acercarse, pero los antiguos lo saben. Saben que no está en reforma, saben que no necesita estar abierta para estar presente, y saben sobre todo que Bianca nunca fue vista saliendo, ni el día en que entró sola por última vez, ni en ninguna cámara, ni por ningún testigo. Es como si la puerta se hubiera cerrado sobre el tiempo, la memoria y su cuerpo. Bianca simplemente cesó, pero no fue olvidada, porque regresó de otras formas, en otros tonos. La recepcionista jura que aún escucha su «buenas noches» a las 11 p.m., incluso cuando está sola en el mostrador. Solange dijo haber recibido un mensaje por el intercomunicador en voz baja: «Tengo frío. ¿Dónde está mi manta?». Era Bianca, o algo que sabía exactamente lo que ella diría, porque las copias no solo imitan el sonido, conocen el contexto, repiten con precisión lo que la víctima diría, lo que sentía, lo que no tuvo tiempo de expresar. La habitación 209 permanece vacía en el papel, pero cada madrugada, a la misma hora, suena el teléfono de la recepción. 3 timbres, siempre 3. Quien contesta escucha una respiración, luego un chasquido y después una frase, siempre susurrada como un secreto húmedo saliendo de la garganta de alguien olvidado
hace mucho, ayúdame. Pero no es solo una voz. Es una colección. La voz de Denise, de Eloy, de Huéspedes sin nombre, voces superpuestas, y al fondo, la de Bianca. Siempre ella, como la columna vertebral de la entidad, la intérprete principal de la obra que el 209 escribe noche tras noche, con sonido. Breno desapareció semanas después de recibir el video. Su auto fue encontrado cerca de un edificio abandonado a más de 50 kilómetros de Goiânia. En el asiento del pasajero, un celular sonaba sin parar, mostrando una única notificación congelada en la pantalla. Videollamada, habitación 209. Nunca más se le vio. Algunos dicen que fue a investigar otros lugares contaminados, otros dicen que está escondido, enloquecido, escuchando el canto donde nadie más lo oye. Pero los espejos de la habitación donde se hospedaba fueron encontrados cubiertos con sábanas cosidas desde dentro, y en el reverso de una de ellas, escrito con uñas, la frase «El reflejo ya no devuelve». Solange fue internada. La pasante nunca volvió a hablar. La gerencia del hotel cambió 3 veces. Todos los gerentes alegaron problemas auditivos, zumbidos, pitidos, sonidos que no podían explicar. Uno de ellos perdió la audición solo de un lado. El derecho, el mismo con el que solía entrar al pasillo del 209. Y la habitación aún está ahí, intacta, pero ya no necesita ser visitada. Ella visita, en mensajes de voz distorsionados, en sonidos de fondo de videos grabados por huéspedes desprevenidos, en interferencias de llamadas perdidas, en grabaciones de seguridad donde alguien susurra el nombre del empleado antes de que se presente. El canto continúa. No viene de aves, ni de fantasmas. Viene de un lugar que aprendió a ser humano, que aprendió a cantar, que aprendió a copiar el grito. La habitación no secuestra cuerpos, secuestra ecos, y con cada eco reescribe una identidad. Ya no hace falta que alguien entre, basta con que alguien escuche. El 209 no quiere ser evitado, quiere ser recordado, quiere que hables de él, que cuentes, que compartas, porque cada vez que hablas, cantas. ¿Y Bianca? Bianca todavía está ahí, en la respiración nocturna del hotel, en el susurro de los altavoces, en el espejo de la recepción que fue retirado, pero aún refleja, incluso sin cristal. Ella todavía dice, ayúdame, pero no como un ruego, como un ensayo, porque la próxima frase será la tuya.